Cuando tu dinero no alcanza ni para comer, y también debes una deuda, entras en uno de los momentos más duros y más silenciosos que viven miles de personas cada día. Tener que elegir entre pagar para no atrasarte o comprar lo mínimo para sobrevivir no es una falla personal, es una situación límite que exige claridad inmediata. Y eso es exactamente lo que vas a obtener hoy. En este vídeo te voy a mostrar, de forma directa y sin rodeos, qué se paga primero, por qué ese orden es el correcto, y cómo evitar que una mala semana se convierta en un problema que te persiga por meses. No importa cuánto ganes o cuántas deudas tengas, entender esta prioridad puede ser la diferencia entre mantenerte a flote o caer en un ciclo que luego es mucho más difícil romper. Suscríbete a Educa tu billetera, el canal donde aprender a sobrevivir también es parte del plan. Número 1. La realidad. Tu prioridad no es la deuda. Cuando el dinero no alcanza, muchas personas sienten una presión enorme por cumplir con la deuda antes que cualquier otra cosa. Esto ocurre por miedo, por amenazas de cobranza o por la sensación de responsabilidad que genera quedar mal. Sin embargo, en una situación de crisis extrema, la prioridad número 1 nunca es la deuda, es la supervivencia. Y esto no es una opinión. Es una regla financiera básica cuando estás en un escenario donde tu ingreso no cubre todo. La supervivencia significa garantizar comida mínima para funcionar, transporte básico para poder seguir trabajando y medicamentos esenciales para mantener tu salud. Sin esos 3 elementos, no puedes mantener tu capacidad de generar ingresos, y sin ingresos, la deuda no solo no disminuye, sino que empeora. Piensa en esto. Si no comes, no puedes trabajar. Si no puedes trabajar, pierdes tu ingreso. Y si pierdes tu ingreso, la deuda crece de manera mucho más violenta. Este punto es crucial porque muchas personas, en un intento desesperado por cumplir, terminan sacrificando su bienestar básico, lo que la lleva a una espiral mucho peor. Vamos a verlo con números para que quede totalmente claro. Imagina que ganas 2.500 pesos al mes. Tienes una deuda que exige un pago mensual de 1.200. Solo tu comida mínima cuesta 900. Eso deja 400 pesos para transporte, medicinas y cualquier otro gasto. Si decides pagar la deuda completa sacrificando la comida, lo que ocurre es que tu salud se deteriora, tu energía baja y la probabilidad de fallar en el trabajo aumenta. En pocas semanas podrías perder el empleo o tener menos horas de trabajo. El resultado final: no solo no pagas la deuda, sino que terminas debiendo más. Este es el motivo por el que la prioridad nunca puede ser la deuda en una semana o mes crítico. Primero comes lo necesario, primero garantizas el transporte que te permite seguir generando dinero. Primero cubres lo imprescindible para mantener tu estabilidad física. La deuda es importante, pero no es urgente al nivel de la supervivencia. Hay un principio fundamental. Si no proteges tu capacidad de seguir produciendo ingreso, no puedes salir del problema. Cuando entiendes esto, la culpa disminuye y aparece la claridad. No estás haciendo algo mal por priorizar tu bienestar. Estás aplicando el orden financiero correcto. La deuda es una obligación, pero tu vida es una necesidad. Y en momentos de crisis, las necesidades siempre van primero. Esta base mental es la que te permitirá avanzar al siguiente bloque, donde veremos el orden de pagos adecuado cuando tu ingreso ya no alcanza. Pero lo primero es integrar esta realidad. Si sacrificas tu supervivencia para pagar una deuda, la deuda termina ganando. Si proteges tu supervivencia, tú recuperas el control para enfrentarla con estrategia. Número 2. El orden correcto de pagos cuando no alcanza. Cuando el dinero no alcanza para cubrir todo, la pregunta clave es: ¿qué se paga primero y por qué? Aquí es donde muchas personas toman decisiones bajo presión y terminan profundizando su crisis sin darse cuenta. El orden correcto no es emocional, tampoco es moral. Es funcional. Sirve para proteger tu estabilidad y evitar que la deuda se vuelva inmanejable. Este orden se basa en 4 pasos que funcionan incluso con ingresos muy bajos porque responden a cómo se comporta realmente el dinero y a cómo se acumulan las consecuencias cuando una persona deja de cubrir necesidades esenciales.
El primer paso es la supervivencia. Esto significa separar el dinero mínimo necesario para comer lo suficiente para poder trabajar, para moverte hacia tu empleo y para cubrir cualquier gasto de salud inmediato. En este punto no existe la idea de gasto bonito o gasto complementario. Aquí solo importa lo que te mantiene activo, alerta y en capacidad de seguir generando ingresos. Si no proteges eso, todo lo demás se cae. Hay que recordar que sobrevivir no es un lujo. Es el fundamento sobre el cual se construye cualquier pago o estrategia posterior. El segundo paso es cubrir los servicios esenciales, pero únicamente en su versión mínima. Hablamos de luz, agua e internet básicos si lo necesitas para trabajar o conseguir trabajo. Estos servicios no pertenecen a la categoría de comodidades, forman parte de la estabilidad de tu día a día. Sin luz no puedes cocinar ni conservar alimentos. Sin agua no puedes mantener la higiene mínima. Sin internet puedes perder acceso al trabajo, a turnos, a clientes o incluso a la comunicación con quien te ofrece empleo. Nuevamente, no hablamos de pagar planes completos o servicios superiores, sino su versión más básica que te permita seguir funcionando. El tercer paso es clave para evitar que la deuda se descontrole. Se trata de hacer un pago simbólico, incluso si es muy pequeño. Pueden ser 100 pesos, 50 pesos o la cantidad mínima que demuestre intención. Este punto no se trata de avanzar en la deuda, se trata de evitar un deterioro mayor. Este pago simbólico tiene 3 efectos. Mantiene la comunicación abierta con el acreedor, evita que te ubiquen como alguien desaparecido y reduce la probabilidad de que se acumulen cargos extras por falta total de movimiento. Muchos acreedores reaccionan peor ante el silencio absoluto que ante un pago pequeño acompañado de explicación. El cuarto paso es contactar al acreedor de inmediato. No es esperar a que te llamen, es tomar tú la iniciativa. Esto demuestra disposición y te coloca en una posición mucho más favorable. Aquí es donde se puede pedir un nuevo plan de pagos, solicitar congelamiento temporal de intereses o pedir un fraccionamiento que adapte la deuda a tu realidad. La mayoría de las instituciones prefiere renegociar a perder el cobro completo. La razón por la que este orden funciona es simple. Protege tu capacidad de seguir trabajando, evita que la deuda crezca de manera explosiva y mantiene la comunicación activa para que no escale la situación. Es un camino diseñado para sostenerte en un periodo crítico sin destruir tu futuro financiero. Número 3. ¿Cómo evitar que la deuda explote? Cuando una persona está en crisis financiera, la deuda puede convertirse en un problema mucho más grande en cuestión de días, no de meses. No es la deuda en sí lo que explota, sino los intereses, los cargos por atraso y la forma en que el acreedor interpreta el silencio o la falta de pagos. Por eso este bloque se enfoca en un método rápido, concreto y diseñado especialmente para semanas críticas: el método express de protección. Su objetivo es simple, pero poderoso: evitar que la deuda crezca a un punto donde ya no puedas controlarla. Y lo mejor es que este método puede aplicarse incluso con ingresos muy bajos, porque no depende de pagar grandes cantidades, sino de tomar decisiones correctas en el momento exacto. El método express de protección se basa en 3 acciones que deben realizarse en un plazo máximo de 48 horas. No es un proceso emocional, sino estratégico. La primera acción es contactar al acreedor antes de caer oficialmente en mora. Esta es una de las decisiones más efectivas para evitar que la deuda se agrave. Cuando tú llamas o escribes primero, cambias la percepción del acreedor. Dejas de ser alguien que está evadiendo y te conviertes en alguien que está enfrentando la situación. Esto reduce el tono de cobranza, abre la puerta a negociaciones más razonables y te permite explicar tu contexto desde una posición de mayor control. La segunda acción es pedir un congelamiento de intereses o un fraccionamiento temporal del pago. Muchas instituciones prefieren recibir algo pequeño pero seguro antes que perder la relación de pago. No todos aceptan congelamiento, pero una gran cantidad sí ofrece planes alternos, pagos reducidos por un periodo o reestructuras que disminuyen temporalmente la carga mensual. El error más común es esperar, acumular atraso y luego pedir ayuda cuando ya hay cargos adicionales. Al solicitar una modificación antes del atraso,
tu probabilidad de conseguir un acuerdo favorable aumenta considerablemente. La tercera acción es transferir un monto simbólico. No se trata de avanzar significativamente en la deuda, sino de demostrar intención real. Incluso cantidades muy pequeñas funcionan, siempre que estén acompañadas de comunicación clara. Este pago simbólico evita que el acreedor clasifique tu cuenta como inactiva o abandonada. También puede evitar que se activen penalizaciones adicionales por falta absoluta de movimiento. Es un mensaje en dos sentidos. Reconoce la deuda, pero también muestra que estás atravesando una situación temporal que estás intentando manejar con orden. Estas tres acciones funcionan juntas porque cubren los tres frentes donde normalmente se complica la deuda: la percepción del acreedor, el aumento de intereses y la clasificación de cuentas inactivas. Si la realizas dentro de las primeras 48 horas de una semana crítica, reduces drásticamente las posibilidades de que la deuda se vuelva impagable. Además, es útil pensar en esta estrategia como una tabla mental. En una columna, lo que el acreedor ve. En la otra, lo que tú necesitas proteger. La clave es que haya movimiento, comunicación y una señal de compromiso, aun cuando no tengas la capacidad económica para cumplir con el pago completo. Este método express no resuelve la deuda, pero evita que destruya tus siguientes meses. Y en una crisis, eso ya es una gran victoria. Número 4. La estrategia de emergencia. Cuando el dinero está tan justo que no alcanza para cubrir lo más básico, necesitas una estructura inmediata que te permita sobrevivir sin perder el control. Aquí es donde entra el método 5 días de crisis, una estrategia diseñada para momentos en los que debes reorganizar tu realidad de forma urgente, clara y completamente funcional. Este método no pretende resolver tus problemas financieros de manera permanente. Su objetivo es estabilizarte en el corto plazo, darte un respiro mental y evitar que tomes decisiones impulsivas que puedan empeorar la situación. Funciona especialmente bien para personas que viven semana a semana, con ingresos variables o con deudas que ya están presionando fuerte. El día 1 consiste en listar tus gastos de manera completa y sin omitir nada. Esto incluye tanto gastos grandes como pequeños. El propósito no es juzgarte, sino entender exactamente dónde se está yendo tu dinero. La mayoría de las personas cree que ya sabe en qué gasta, pero cuando lo pone en papel, encuentra fugas que no había identificado. Este primer paso te da claridad y te prepara para las decisiones de los siguientes días. El día 2 se centra en identificar el dinero que necesitas sí o sí para comer. Esto no significa definir una alimentación perfecta ni equilibrada. Significa asegurar lo mínimo indispensable para poder funcionar en tus actividades diarias. En una semana de crisis, la pregunta es sencilla. ¿Cuál es el monto más bajo posible que garantiza que puedes seguir trabajando o buscando trabajo sin afectar tu salud? Ese número es tu primera prioridad. Nada se paga antes de cubrir este monto. El día 3 es el día de los recortes obligatorios. Aquí debes elegir 3 gastos que puedes eliminar o reducir de inmediato sin comprometer tu supervivencia. Por ejemplo, eliminar compras impulsivas, bajar el gasto en transporte usando opciones más económicas o reducir servicios que no sean esenciales. La clave de este día no es sentir pérdida, sino liberar la mayor cantidad posible de dinero para redirigirlo hacia tus prioridades reales. El día 4 está dedicado a contactar al acreedor. Lo importante es no esperar a que ellos te llamen. Cuando tú tomas la iniciativa, muestras organización y disposición. En este punto explicas tu situación de manera simple y propones un plan temporal ajustado a tu realidad. También puedes pedir congelamiento de intereses o un fraccionamiento del pago. Lo esencial es que quede claro que no estás evadiendo tu responsabilidad, sino reorganizando tus prioridades. El día 5 finaliza con la creación de un mini plan de 7 días de sobrevivencia. Este plan debe incluir cuánto vas a gastar en comida, cuánto necesitas para transporte, qué pagos mínimos puedes hacer y cualquier movimiento simbólico destinado a mantener viva la relación con el acreedor. Este plan semanal no resuelve tu situación, pero te da una base sólida para avanzar sin caer en decisiones desesperadas. Lo que este método busca es darte control en medio de la incertidumbre
y ayudarte a atravesar semanas difíciles sin perder tu estabilidad emocional ni económica. Es una estrategia de emergencia que protege tu bienestar mientras construyes una salida más estable. Caso práctico. Aplicación real del método. Para entender cómo funciona este método en una situación real, vamos a analizar un caso concreto. Imagina a una persona que gana 2.000 pesos al mes. No es un ingreso cómodo, y en este escenario, cualquier cambio pequeño en los gastos puede desequilibrarlo todo. Esta persona tiene una necesidad mínima de 700 pesos para comida semanal, sumando alimentos básicos que realmente le permitan seguir trabajando sin afectar su salud. También requiere 200 pesos para transporte, ya que necesita trasladarse a su empleo a diario. Además, enfrenta una deuda con un pago mensual de 1.000 pesos y tiene servicios esenciales por 400 pesos. Desde el primer momento, las cuentas no cuadran. Por más que intente ajustar, la suma total simplemente no da. Este es exactamente el tipo de situación donde las decisiones impulsivas o emocionales pueden llevar a resultados devastadores. Muchos, por temor a atrasarse o por evitar llamadas de cobranza, deciden priorizar la deuda por encima de todo lo demás. Si esta persona hiciera eso, pagaría 1.000 pesos a la deuda, dejaría 400 para servicios y se quedaría con 600 para comida y transporte. Eso no alcanza para cubrir las dos necesidades básicas. Significa que tendría que saltarse comidas, caminar largas distancias, llegar agotado al trabajo o incluso ausentarse. Después de unas semanas de esa dinámica, lo más probable es que su desempeño laboral caiga, que pierda horas, bonos o incluso su empleo. Cuando eso sucede, la deuda no baja, se dispara. Por eso es indispensable aplicar el orden correcto, incluso si emocionalmente parece incómodo. El primer paso es cubrir la supervivencia, así que se asignan 900 pesos, 700 para comida mínima y 200 para transporte. Esa es la base que permite seguir generando ingreso. El siguiente paso es pagar servicios, pero en su versión estrictamente mínima. En este caso, se destinan 200 pesos para cubrir lo más urgente: luz, agua y lo necesario para mantener funcionamiento básico en la vivienda. Con esto la persona ya ha cubierto las áreas que sostienen su capacidad de seguir trabajando. Después viene un punto clave: el pago simbólico a la deuda. En lugar de pagar los 1.000 pesos completos, la persona destina 100 pesos. Es una cantidad pequeña, pero cumple con un propósito fundamental. Evita que el acreedor interprete silencio total o abandono, mantiene la cuenta en movimiento y demuestra intención de cumplir. Ese pequeño pago, aunque parezca irrelevante, puede marcar la diferencia entre ser tratado como un deudor evasivo o como alguien que está intentando reorganizarse. El siguiente paso es contactar al acreedor. La persona explica su situación, detalla lo que puede pagar y propone una reestructuración de 500 pesos mensuales. Esta renegociación permite ajustar el pago a una cifra que sí puede cumplir sin destruir su supervivencia. Muchas instituciones prefieren aceptar un nuevo plan de pago antes que perder la totalidad del cobro. Este caso práctico demuestra que la clave no está en pagar más, sino en pagar con orden. Cuando priorizas supervivencia, servicios mínimos, un pago simbólico y luego renegocias, no solo te mantienes a flote, recuperas control sobre una situación que parecía imposible. Llegados a este punto, hay algo que debe quedar absolutamente claro. Cuando el dinero no alcanza, la prioridad nunca es la deuda, sino tu capacidad de seguir generando ingresos. Primero sobrevives, luego estabilizas, y solo entonces pagas la deuda de forma inteligente. Ese es el fundamento para no hundirte cuando estás en un momento crítico. El objetivo de este vídeo no es que te sientas culpable por no poder pagar todo, sino que entiendas el orden correcto para evitar que la situación empeore. Cada persona atraviesa momentos difíciles, pero quienes siguen una estrategia clara logran mantenerse de pie incluso en semanas duras. No necesitas fuerza extraordinaria, necesitas estructura. Primero, protege tu alimentación, tu transporte y tus necesidades básicas. Segundo, cubre los servicios esenciales para mantener tu entorno estable. Tercero, haz un pago simbólico para no cortar la comunicación con el acreedor. Y cuarto,
Renegocia cuanto antes. Esta secuencia te permite avanzar sin destruir tu estabilidad. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿qué priorizas tú hoy y por qué? Y si este contenido te ayudó, te invito a suscribirte a Educa tu Billetera para seguir aprendiendo métodos simples y realistas para enfrentar las semanas difíciles sin perder el control.